Entonces, ya que me queda claro, ya, y aquí voy a poner, voy a poner un ejemplito. Voy a poner dos personas. Vamos a poner dos personitas aquí. Este es trabajador y este es asimilado. ¿Vale? Aquí hay subordinación. Aquí, ese es el elemento principal de un trabajador. El asimilado es independiente. Son elementos que hacen diferente uno del otro. En ambos hay contratos, pero es importante lo que les comento, el hecho de que haya contrato no me ayuda tanto. Digo, sí puede apoyarse a efecto de demostrar, ¿no? Pero pasa en la práctica que de repente, aunque le exhibas el contrato a las autoridades, no te lo quieren aceptar. ¿Por qué? Porque se demostró que realmente, más allá, el fondo sí era trabajador. ¿A través de qué? Correos electrónicos, documentos firmados por parte del patrón, donde le da órdenes, hay un reglamento, no sé, muchos elementos que se pueden presentar, pero aquí está uno, ¿no? Trabajador y asimilado. Lo que se le paga aquí se llama salario. Okay. Se le paga un salario. Y en el asimilado, generalmente se le paga un tipo honorario, un tipo ingreso. Así lo manejamos en la materia fiscal. Es un ingreso que un ingreso llamado honorario. ¿Sí? Ingreso llamado honorario. O llama al ingreso, pero no le llame salario. Porque al rato que vea el recibo de nómina, se están cometiendo ciertos errores. ¿Y qué están haciendo? Cuando le entregan el dinero al asimilado, le están poniendo otros ingresos por salario. Está mal. Imagínate, si yo ando cuidando el fondo, ahora la forma, que es lo que le dan importancia, en el recibo de nómina, la forma le puse que se le pagó otros ingresos por salarios, porque hay una clave en ingreso, en percepción del asimilado, que se llama otros ingresos por salario, pero no es ese, hay uno exclusivo de asimilado. Entonces es importante, lo que se le da al trabajador es salario, lo que se le da al asimilado es un honorario, es un ingreso, básicamente un ingreso que llamado honorario. ¿Sí? Entonces, muy importante esta situación, el tener claramente la diferencia. Aquí tenemos un contrato laboral. Aquí es donde se pactan las condiciones. Y esto me ayuda para desvirtuar, para aclarar, para decirle a la autoridad que no es trabajador. En el caso aquí, el contrato laboral, se dan las condiciones, y en el otro, un contrato generalmente de prestación de servicios, ¿no? Independientes, o le llaman de asimilados. He visto algunos contratos, oye, que hay un exclusivo de asimilado. Pues al final sigue siendo un independiente. Esa es la figura, es un independiente que está en mi empresa. Eso es muy importante. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Ya que yo ya tengo el conocimiento, yo ya sé cuándo estoy en uno y cuándo estoy en otro, ahora sí, nos vamos a enfocar exclusivamente al asimilado. ¿Sale? Exclusivamente el tema es asimilado. Ya me olvido del tema de trabajador, ahora sí me voy exclusivamente a los asimilados a salarios. Y dice la ley de renta, grava los ingresos, persona física,
residente en territorio nacional por cualquier ingreso. Todos los ingresos tienen que pagar impuestos sobre la renta. Entonces, este ingreso puede ser en efectivo, bienes, devengado, servicio o cualquier otro tipo. Sin embargo, el asimilado a salario se ubica en el capítulo 1, de los trabajadores. Entonces, aquí tenemos en este capítulo a trabajadores y asimilados, pero nos vamos a enfocar a este tema, exclusivamente asimilados. Entonces, por eso al principio decía, es similar al de trabajadores. Sí, pero jurídicamente son distintos. En materia fiscal, el procedimiento para calcular el ISR es parecido. Sin embargo, les comenté, el asimilado no tiene derecho a subsidio para el empleo. El asimilado, todo está grabado, totalmente grabado para efectos de ISR. Así que no hay exentos, no hay exentos. Ahí tienes al asimilado dándole conceptos exentos. Y vean, voy a ir mostrando aquí el recibo. Quiero ir combinando la parte teórica con la parte del recibo de nómina. Vamos a entrar a la página del SAT para ir viendo algunos elementos que hay que cuidar a efecto de no caer en imprecisiones. Por ejemplo, yo les comento aquí el asimilado a salario se le entrega un comprobante de nómina, un recibo de nómina, un CFDI de nómina. Por eso es que se utiliza el recibo parecido al que se le entrega a los trabajadores, pero no es el mismo. Me refiero a que hay ciertas claves que tenemos que utilizar para timbrar este tipo de conceptos. A ver, voy a ir mencionando, ahorita me voy directamente a la parte que les quiero comentar de los ingresos. Ahorita les comenté que todo está grabado. Es importante cuando se timbre, amigos, que chequen la guía de llenado para este tipo de conceptos de los asimilados. Vean, la primera recomendación que yo les doy, háganlo por favor, porque ya hoy en día podemos tener problemas con la autoridad. Miren, tenemos aquí ver más en factura electrónica, ver más para checar las guías. Y hay un concepto que se llama cambios en los comprobantes. Tenemos aquí el recibo de nómina y lo que quiero ver es la guía de llenado. Me voy a apoyar en la guía de llenado, por favor, hágalo. A mí me ha ayudado muchísimo para revisar comprobantes de asimilados. El no hacerlo puedo caer en imprecisiones. Entonces me voy aquí a la guía, que es la guía en forma general, tanto para trabajadores como para asimilados. Pero la misma guía te dice en qué casos el campo es obligatorio y en qué casos no es obligatorio. Y eso es lo que están fallando muchos retenedores al momento de timbrar. Digo, si andamos buscando no tener problemas con el seguro social, con la autoridad laboral, mínimo hay que llenar correctamente el recibo de nómina. Entonces, vean, aquí ya tengo mi guía. Una vez que ya tengo la guía de llenado, me voy al sistema de facturación. Cada quien maneja su sistema de facturación electrónica. Yo aquí abrí el servicio gratuito de Hacienda. Tenemos uno de mis cuentas. Tenemos uno de proveedores. Entonces tienes opciones para timbrar. Yo me voy al servicio gratuito y aquí le pongo nómina. De entrada es importante que al asimilado aquí se le timbra en un recibo de nómina como tal.
Voy a poner aquí el nombre del asimilado. Se dan cuenta que el uso de la factura queda por definir. El uso de la factura se queda por definir. Aquí lo tenemos por definir según la guía de llenado. Pero a lo que quiero llegar es lo siguiente. Me voy rapidísimo al complemento de nómina y quiero llegar a este elemento. Lo quiero mostrar por acá. Y es lo que les decía. Tenemos un campo que se llama percepción, es decir, el ingreso del asimilado. Lo que se le va a entregar, lo que se pactó. Aquí es importante, amigos, que al momento de llenar el ingreso, abordando el tema del asimilado, en el tipo de percepción, tengamos mucho cuidado y que vamos a timbrar. Porque hay uno que se llama, una clave es aquí arriba, y es donde yo les comentaba que muchos están utilizando esa clave, 038, otros ingresos por salarios. No es ese. A cualquier asimilado, cualquier tipo de asimilado a salario, se timbra en el 046, ingresos asimilados a salario. Aquí está. Esta es la clave y este es el concepto, el tipo de percepción que voy a utilizar. Tengan cuidado, hay que cuidar este tipo de elementos, porque si no, podemos tener problemas con las autoridades. Bueno, le pongo aquí la clave y algo que les quiero recomendar. Aquí le pongo ingresos asimilados a salarios. ¿Ok? Ingresos asimilados a salarios. Ahí está. Lo que quiero comentar es lo siguiente. Por favor, recomendación. El asimilado está totalmente grabado. No hay partes exentas. Entonces, si yo le estoy pagando 10,000 pesos mensuales en exento y debe poner un importe, le pone 0. Está correcto, todo está grabado, pero ¿qué pasaría si yo le pongo exento una parte? 10,000 grabado, 2,000 exento. La autoridad fiscal te puede revisar el comprobante, te puede solicitar información, te puede decir que corrijas y que le pagues el impuesto sobre la renta, porque estás exentando. En materia fiscal es lo más que puede pasar, pero en materia de seguridad social, lo que puede pasar es que el seguro sospeche y presuma que hay una relación de trabajo. Y te puede argumentar, es que le diste exento y un asimilado no tiene exento. Entonces pareciera que lo que le diste es un aguinaldo. Pareciera lo que le diste es una PTU. Hay que recordar que en materia fiscal estos conceptos están exentos. En el caso del aguinaldo, 30 UMAS. 30 UMAS. En el caso de la PTU, 15 UMAS. Entonces imagínate, si yo digo, sospecho que es aguinaldo lo que le diste porque lo estás exentando una parte. Entonces, a eso quiero llegar. Hay que tener mucho cuidado con este recibo de nómina porque aquí exento no lleva. Entonces, es importante este tema. Regresamos aquí al material y es lo que estoy comentando aquí, es totalmente grabado, ¿sale? Grabado. ¿Qué mecánica, qué tarifa debo utilizar para calcular el ISR de los asimilados? La tarifa del artículo 96, ¿sí? 96 y llego al ISR
a la base gravable, que no tengo exentos. En mi ejemplo, voy a tomar 10,000 pesos, que es el ejemplo que teníamos aquí, grabado. Ese es lo que voy a tomar, el ingreso que tengo aquí, en el recibo de nómina. Aquí lo tenemos, 10,000 pesotes, es la parte grabada, y es el que tomo la tarifa para calcular el ISR. Aquí tengo en pantalla la tarifa mensual 2019. Entonces, la misma que trabajadores. Me dice me pregunta por ahí un colega, oye, ¿puedo aplicar tarifas semanales? ¿Puedo aplicar tarifa catorcenal? ¿Puedo aplicar tarifa diaria? ¿Puedo aplicar tarifa quincenal? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque, otra vez, otro elemento, no estoy diciendo que ya es trabajador, pero si le estoy pagando de manera quincenal, semanal, pareciera que es un trabajador. Yo la recomendación que te doy es que el pago sea cada 30 días, cada 20 días, cada 2 meses. ¿Por qué? Porque es un verdadero asimilado a salario. Lo que le estoy pagando no es salario. Lo que le estoy pagando es un ingreso. Le estoy dando un ingreso que es honorario. Y yo le puedo pagar como quiera, pero evitemos que sea quincenal, que sea semanal, porque son elementos que pueden provocar o que pueden presumir una relación de trabajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, amigos, con esto. Y aquí puse un ejemplo, 60,000 pesos, no hay exentos y tenemos 13,709.43. Estos 60,000 pesos es lo que recibió en el mes de septiembre. Se hace un CFDI de nómina. Y aquí, por ejemplo, voy a tomar de referencia este cálculo. 60,000, me voy al sistema de Hacienda para llenar el recibo y le pongo 60,000 pesotes. Importe exento quedamos 0, porque si lo dejo en blanco, este campo es obligatorio. Entonces le ponemos 0. Ahí está. Un verdadero asimilado, 60,000. Agrego y la única deducción que tiene es la retención de ISR. Entonces, buscamos retención, buscamos el ISR, aquí lo tenemos, y ponemos aquí ISR retenido. ¿Cuánto de ISR retenido? En el ejemplo, 13,709. Y ponemos aquí 13,709. Agregar y ya quedó mi recibo en cuanto a ingreso y en cuanto a deducción. Aquí tenemos el ingreso, 60,000 pesos, y aquí tenemos la deducción, que vendría siendo la retención de ISR. Son los únicos datos que podemos tener. No estoy diciendo que no se puedan otros conceptos, pero en el ingreso es el único. En deducción, la retención ¿de qué? Del impuesto sobre la renta. Eso es muy importante y así quedaría. Me regreso al material. Es importante esta aclaración. Como se pudo apreciar, dentro de las obligaciones de los retenedores está el que se haga el cálculo del impuesto anual. Es importante señalar que vamos a aplicar las mismas reglas que trabajadores. Es decir, si el asimilado a salario rebasa de 400,000 pesos, él tiene que presentar la declaración, hacer su cálculo anual. Si tiene otro ingreso distinto
de asimilado, ejemplo, honorarios, dividendos, premios, él tiene la obligación de hacer cálculo anual. Si tiene otro retenedor o en su caso un patrón por otro lado, ya tiene la obligación de presentar declaración anual. Por eso es que en ese sentido aquí sí es similar a los trabajadores. Entonces, básicamente no tiene otro ingreso distinto a los asimilados, no tiene honorarios, no tiene premios, no tiene dividendos. No rebasó de 400,000 pesos, perfecto. No tiene otro patrón o otro retenedor, perfecto. Por lo tanto, yo retenedor, yo tengo la obligación de hacer ¿qué? El cálculo anual. Le hago el cálculo anual a este asimilado que tomo la tarifa del artículo 152. Insisto, total de ingresos grabados. Resto pagos provisionales que se hayan efectuado durante el ejercicio y puede tener una a cargo o puede tener una a favor. Por ejemplo, con números, 10,400 con pagos provisionales de 4,600 tiene a cargo. Y aquí le puse un ajuste. Hacemos el ajuste, hacemos la retención a este asimilado de 5,800 básicamente, y ahí quedaría. O en su caso, 10,400 menos retenciones, mayor retenciones que el ISR que tengo a favor. Ahí está, 4,400. Qué interesante. Pero les digo algo, les voy a comentar algo. Generalmente el asimilado es asimilado, como lo comenté, es independiente, presenta su declaración anual, en la mayoría. Cuando es un verdadero asimilado, ¿sale? Cuando es un verdadero asimilado, este podría ser otro elemento. ¿Por qué? Porque en mi opinión, como es independiente, anda de aquí, anda en otro lado, no es el único con el que trabaja, por lo tanto, se puede dar el caso que en la mayoría, los verdaderos asimilados presenten su anual. Yo ya no tengo que hacer un ajuste. El ajuste se hace cuando, ya lo comenté, no caen los supuestos antes señalados. Es decir, no rebasó de 400,000, no tiene otro retenedor, no tiene otro ingreso distinto a salario. Por ende, hago el ajuste, pero pasa en la práctica que cuando es un verdadero asimilado, él presenta su declaración, generalmente. Pero no estoy liberado y por lo tanto, en este sentido, digo, no quedo exento de hacer el ajuste como retenedor y lo tenemos que hacer. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esta figura, ¿sale? Yo considero que el retenedor únicamente por cada pago que va haciendo durante el año va a retener. Entrego el comprobante fiscal y simplemente ese sería lo que tengo que hacer. Ya su anual, el que presente su declaración anual, y si tiene deducciones personales puede aprovechar esa deducción para que igual le puede resultar un saldo a favor. Ahora bien, vamos a mencionar algo muy interesante. Ya hemos platicado del tema de los asimilados, pero viene el siguiente tema y me dicen, oye, pero ¿quiénes se pueden asimilar a salario? ¿Qué tipo de personas? Porque aquí hemos caído en la idea de que son trabajadores, se presumen trabajadores los asimilados. Vamos a mencionar que hay personas que no son honorarios, que no simplemente están en la empresa porque prestan un servicio independiente. No es el caso. O sea, tenemos otros tipos de asimilados. Y aquí, en materia fiscal, está permitido, pero
en la materia laboral ni siquiera se puede presumir trabajador. Y voy a mencionar algunos que se consideran asimilados y que no es optativo, que es obligatorio que se asimile a salario. Porque hemos caído con la idea que el asimilado es optativo por honorarios. No, hay otro tipo de asimilados como tal. Entonces, vamos a analizar el artículo 94 de la Ley de Renta y vamos a ver los diferentes asimilados a salarios. Porque te puedo platicar el siguiente ejemplo. Imagínate, te voy a poner un ejemplo.